Bien. Sí. ¿A qué hora sería la consulta? Mira, es que depende a veces o sea, el viernes a la tarde dentro de todo tengo libre, pero a veces o hay reunión o yo me estoy olvidando de un examen, ¿me entendés? Entonces, generalmente lo fijo o puedo tener definido el horario el día jueves. Entonces yo el jueves le comunico, ¿ah? Pero imagínate a partir de las 17, podría ser a las 17 o a las 19, bien, 17, 18, 19, más o menos. Ok, gracias. Bien, bueno, ya después voy a confirmar el horario. Bien, ya me ven la pantalla compartida, ¿verdad? Bien, esta sería la cuarta clase. Cuarta clase, unidad 1. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos proposiciones, equivalencias, implicación lógica, razonamientos. Estábamos ahí con razonamientos, el último tema. Vimos que los principales razonamientos, o sea, los razonamientos más básicos que hay, le habíamos llamado reglas de inferencia, porque esos razonamientos lo íbamos a tratar como si fueran reglitas, como si fueran fórmulas, para demostrar, para demostrar la validez de otros razonamientos. Bien, entonces yo lo que necesitaría que tengan a mano ahora ustedes son las famosas reglas de inferencia, que eran el modus tollens, el modus ponens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, la regla de simplificación, de combinación, de adición, y además de todas las equivalencias, que era una tabla anterior. Porque yo voy a necesitar que se tenga en claro la regla de inferencia, que era lo que nos permitía que a partir de una expresión A pueda yo concluir, o sea, a partir de saber que A es verdadera, pueda concluir que B es verdadera. Bien, entonces eso me ayuda a inferir B a partir de una determinada A, y también recordar las equivalencias lógicas, que eran como igualdades. ¿Qué es lo que me permite las equivalencias lógicas? Este era el símbolo. Que si yo tengo una expresión A, puedo reemplazarla por B, o si tengo B, puedo reemplazarla por A, porque tienen los mismos valores de verdad. Bien, entonces necesito que recuerden, sí o sí, estas cosas, que era lo último que vimos. Entonces les estaba diciendo que a las reglas de inferencia las íbamos a usar para demostrar nuevos razonamientos. Ahora vamos a ver, yo le voy a simplificar acá, qué tipo de demostraciones son las más usadas. Bien, yo voy a hacer un resumen, ¿ok? Como para acercarlo al tema. Después, en el material de lectura, tienen lo que yo les digo ahora y más explicaciones, más ejemplos, más detallado. Bien, entonces, sí o sí, el paso siguiente para ustedes es ir al material de lectura. Bien, entonces, recordemos, ¿qué era un razonamiento? Un razonamiento era toda expresión que tenía esta estructura lógica. Tenía un conjunto de premisas, que podían ser 1, 2, 3, n premisas, y una conclusión. Bien, eso era un razonamiento. Espérenme que le ponga en silencio. Bien, aquel que quiera hablar, por favor, activa su micrófono. Entonces, esto era un razonamiento. Toda expresión que tenía esta estructura. Ahora, para que este razonamiento sea válido, tenía que ocurrir que la conclusión se infiera lógicamente de las premisas.
Por lo tanto, esta condicional no podía ser una condicional cualquiera, tenía que ser una implicación lógica para que el razonamiento sea válido. Y como toda implicación lógica, uno de los modos de demostración era tabla de verdad. Bien, ahora, resulta que nosotros ya hemos probado los razonamientos válidos más básicos que hay, que lo hemos llamado regla de inferencia. Y lo probamos por medio de tabla de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar esa regla para demostrar otro razonamiento. Bien, entonces ahora pensemos en razonamientos un poquito más complejos que los básicos. Bien, y hay, vendría a ser dos tipos de demostración. Hay dos tipos de demostración. Unas que son siguiendo un método directo y otras siguiendo un método indirecto. Y dentro de los métodos indirectos, son dos, está el método por la contrarrecíproca y por el absurdo. O por contradicción también le dice. ¿Qué significa? Veamos primero el método directo. ¿Qué significa el método directo? El método directo es que se parta, los pasos a seguir son, se parte de las premisas para llegar a la conclusión. Por eso se llama directo. O sea, se parte de suponer que las premisas son verdaderas y se llega a probar que la conclusión también es verdadera. Es como ir bien, o sea, un razonamiento es una implicación, es una flecha, es como ir en el sentido de la flecha. Bien, parto de las premisas y llego a la conclusión. ¿Usando qué? Usando las reglas de inferencia, las equivalencias ya probadas. Ya no haciendo tabla de verdad, sino usando los conceptos ya probados, ya vistos, ya entendidos. Bien, ese es el método directo. Este es el método que siempre se intenta. Bien, cuando el método directo uno nota que no es posible o que es muy complejo, pueden suceder dos cosas. Que sea muy complejo o que sea imposible de seguirlo, entonces se prueba por el método directo. A ver, acá voy a expresar la simbología. Entonces, el método se parte de las premisas, supongo que P sub 1 y P sub 2 y P sub n son verdaderas y llegamos a la conclusión. Bueno, y los métodos indirectos, por ejemplo, el método de por la contrarrecíproca, se vale de la equivalencia, una de las equivalencias que están en la primera tabla, que decía que toda implicación, acá le hago recordar, ¿bien? Que toda implicación era equivalente a su contrarrecíproca. ¿Esto qué significaba? Que esto tenía el mismo valor de verdad que esto. Bien, ahora, ¿cómo voy a usar este concepto acá en razonamiento? Para decir, bueno, si este razonamiento en el modo directo es imposible de probar, entonces, o no es cómodo, entonces armemos la contrarrecíproca de esto y probemos la contrarrecíproca, porque yo sé que entre la contrarrecíproca y una implicación hay equivalencia. Significa lo mismo, es como una igualdad. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, decimos, armo la contrarrecíproca de esto, que sería no Q,
implica, ¿estamos? Estoy armando la contrarrecíproca, niego el consecuente y llego a probar que no se cumple el antecedente. No ocurre P sub 1 y P sub 2 y P sub n. Lo cual, recuerden, por De Morgan, esto es equivalente a decir, o no ocurre, o no ocurre P sub 1, o no ocurre P sub 2, o no ocurre P sub n. A ver, en palabras, es que si yo tengo que probar que P sub 1, P sub 2, P sub n implican a Q, entonces puedo probar, bien, puedo optar por otro camino y partir de la negación de la conclusión y probar que negando la conclusión, una de las premisas no se cumple. Bien, o no ocurre la premisa 1, o no ocurre la premisa 2, así, cualquiera de las premisas presentes. Eso sería una demostración por la contrarrecíproca. Bien, entonces, cuando sea complicado por el método directo, esta está disponible. Podemos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ocurre que no es tan cómoda por el hecho de que la conclusión, o sea, las premisas son muchas, y la conclusión es algo simple, y partir de la negación de la conclusión para hacer esta construcción requiere de mucha imaginación. Bien, digamos, por supuesto, no estoy diciendo que hagamos trampa para hacer, o sea, que tengamos imaginación para hacer trampa, sino que tengamos imaginación para aplicar las leyes. Porque tenemos que ir desde una expresión simple a algo un poco más complejo. Bien, entonces hay que agregar cosas. Bueno, ustedes dirán, y bueno, pero ¿qué hago cuando tengo un ejercicio? ¿Cuál aplico? Entonces, les hago recordar lo que ya les dije. Siempre se trata de aplicar primero el camino directo. ¿Bien? No se preocupen por eso. Primero aplicamos el camino directo, y si por el camino directo no se puede, entonces recién pienso en los indirectos. ¿Bien? Bueno, el otro método indirecto es por el absurdo o por contradicción. Por el absurdo, o también llamado por contradicción. ¿Cuál es la idea acá? Resulta que, volvamos, ¿qué es lo que yo tenía que probar? Que si esto es verdadero, aquello también es verdadero. Eso es lo que tengo que probar, ¿verdad? Entonces, el método, para que el razonamiento sea válido, ¿no? Entonces, el método por el absurdo o por contradicción plantea esta idea, que supongamos que se dan todas las premisas, pero no la conclusión, y no Q. O sea, dice, bueno, ahora suponga que no se da la conclusión habiéndose dado las premisas. Pero si el razonamiento es válido, si el razonamiento fuera válido, esto no puede ser. No puede ser que coexistan las premisas y no la conclusión. O sea, no puede ser que simultáneamente sean verdaderas premisas y la conclusión falsa. Por lo tanto, si el razonamiento es válido, esto te tiene que llevar a una contradicción. Bien, acá voy a poner un paréntesis, aunque no haría falta, pero para separar. Entonces, yo supongo que las premisas son verdaderas, pero no la conclusión. Entonces, si uno a partir de suponer esto llega a falso, llega a una contradicción, ¿qué es lo que decimos? Esta contradicción vino de haber supuesto que esto era posible, que Q no se cumpla habiéndose cumplido las premisas. Bien, o sea, si uno llega a una contradicción, significa que esto no es posible. No es posible que la conclusión no se cumpla habiéndose cumplido las premisas. Por lo tanto, sí.
¿Podría dar un ejemplo de eso? Porque no lo estaría entendiendo Ya teóricamente. ya vamos a ver. Gracias. Por lo tanto, o sea, uno termina acá, cuando llega a esto, uno dice, llegué a un absurdo, llegué a una contradicción. Esto es debido a, bien, y vemos de dónde salimos para llegar a la contradicción. Vino de haber supuesto esto, de haber supuesto que mientras las premisas eran verdaderas, la conclusión no. Por lo tanto, uno dice, bien, suponer que no se cumple la conclusión es un absurdo. Por lo tanto, la conclusión sí se cumple. Este método, igual que el anterior, por supuesto, es cuando el método directo no se puede aplicar. Pero les doy un ejemplo claro, que se da mucho en matemática. Si ustedes quieren probar que algo es infinito, ¿cómo prueban que algo es infinito? Buscándolo, mostrándolo, diciendo aquí está. Si ustedes lo pudieran mostrar, entonces dejaría ya de ser infinito. Entonces, si mi conclusión a la que tengo que llegar es que algo es infinito, mostrar el infinito, o sea, aplicar allí el camino directo es imposible. No puedo mostrar el infinito. ¿Ve? Eso es un concepto muy matemático. Entonces, uno dice, bueno, niego eso. Niego que es infinito. Supongo que es finito. Y cuando uno supone que es finito y llega a una contradicción, habiéndose cumplido todas las premisas, y llega a que hay una contradicción, uno dice, bueno, si llegué a una contradicción, significa que esto que supuse acá, que era finito, no es cierto. Por lo tanto, queda probado que es infinito. O sea, pensar que es finito es absurdo. Por lo tanto, queda probado que es infinito. Bien, es muy matemático. Muy matemático. Ustedes se van a topar con demostraciones por contradicción en análisis matemático, en álgebra. Por ejemplo, cuando estén en análisis matemático, estén con el tema límite, que creería que todavía no, ¿verdad? O ya están en límite. No, profe, nosotros no. No. Bueno, pero miren, lo mismo me van a entender. Cuando estén en el concepto límite le van a decir, los límites son únicos. ¿Cómo probás que algo es único? No es, o sea, decir que algo es único significa que no existe alguien como él, que cumpla las mismas condiciones. Probar que algo no existe jamás se puede hacer por el camino directo, porque si no existe, ¿me entienden? ¿Cómo muestro eso? ¿Cómo muestro que no existe? Entonces, ahí viene ideal el método indirecto. Pienso, o sea, la conclusión es, algo no existe. Entonces, la negación de eso es que sí existe. Entonces, supongo que sí existe, más todas las otras condiciones. Si se llega a una contradicción, uno dice, a esta contradicción llegué porque pensé, porque supuse que sí existe. Por lo tanto, queda probado lo contrario, que no existe. Bien, recuerden esto cuando tengan algunos teoremas. O sea, esto que yo les voy a mostrar ahora, o sea, que les estoy mostrando ya, de los métodos de demostración, directo e indirecto, y yo les propongo, digamos, luego a mí no me digan nada, ¿no? Lo que les pediría es que simplemente cuando ustedes estén en las otras materias y les estén demostrando un teorema, ustedes piensen o pregunten a la profesora, ¿qué método está aplicando? ¿Directo o indirecto? Si a lo mejor la demostración no la entienden, no es porque no sepan del tema de álgebra o de análisis matemático, sino porque
no se daban cuenta que es un concepto lógico, ¿bien? Que es un concepto de la lógica, que tiene que ver con esto que le estoy enseñando, con entender que hay demostraciones que se hacen por el camino directo y hay demostraciones que se hacen por caminos indirectos. Pero repito, cuando se tiene una demostración, lo primero que se trata de hacer es intentar por el camino directo. Cuando vemos que por ahí es imposible o muy complejo, intentamos alguno de estos dos métodos indirectos. Bien, en los ejercicios que nosotros les presentamos, ustedes con que apliquen un método ya está suficiente, ¿no? No es que le vamos a dar un ejercicio y queremos que apliquen todos los métodos. No, con que apliquen un método, suficiente. Y dada la complejidad del tema, y como es la primera vez que lo estamos viendo, los ejemplos que tenemos, generalmente, la mayoría, salen por el método directo. Bien, salen por el método directo. Pero esto de la existencia de método indirecto, quiero que la tengan en claro. Bien. Y entonces, por ejemplo, acá tengo en esta actividad, utilizar las reglas de inferencia y o, pueden ser juntas o no es obligatorio de usar, las leyes lógicas, para determinar la validez de los siguientes razonamientos. Entonces, por ejemplo, tengo ahí el razonamiento A, que dice, primera premisa, P entonces Q, segunda premisa, P entonces no Q, conclusión, no P. Bien. Por supuesto que esto se puede hacer por tabla de verdad, pero a ver, me piden acá, utilice la regla de inferencia. Bien. Queremos que se acostumbren a eso. Es cierto que con dos variables, una tabla de verdad no es mucho trabajo, serían 4 renglones. Pero si ustedes tuvieran 3, 4, 5 variables, las tablas de verdad son grandes, con 5 variables tiene 32 renglones. Mientras que aplicando estos conceptos que estamos viendo, a lo mejor sale en un santiamén la demostración. Entonces queremos que se acostumbren a demostrar digamos, a demostrar nuevos razonamientos usando las reglas de inferencias ya aprendidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que quede claro el modo de expresarnos, vamos a poner aquí los pasos que vamos a dar para hacer esa demostración, y aquí la justificación, las razones de por qué damos estos pasos. Bien, este formato que yo les presento acá se llama derivación formal de un razonamiento. Bien, es simplemente un modo de presentación del proceso, digamos, de demostración. Los primeros pasos, método directo, vamos a hacer el método directo, es anotar, vamos a enumerar, ¿no? Paso 1. Bueno, vale la primera premisa. ¿Por qué? Por ser premisa. Paso 2, vale la segunda premisa. ¿Por qué? Por ser premisa. Simplemente ahí anoté. Yo parto de las premisas y tengo que llegar a la conclusión. ¿Bien? Bueno. Y uno dice, por supuesto, siempre miren a qué tengo que llegar, ¿verdad? Siempre miramos a qué tenemos que llegar. Miren, algo bien simple, a no P. Bien, ¿cómo hago a partir de aquí llegar a no P? Entonces, me acuerdo de cosas que pueda aplicar que tenga que ver con la condicional. Bueno, el silogismo hipotético decía así, silogismo hipotético. Tengan a mano esa tablita, esta es una regla de diferencia. Decía que si ustedes tenían dos condicionales, ¿bien? P entonces Q, Q entonces R, entonces se concluía P entonces R. Que habíamos hecho ejemplos para aplicando esto. Entonces, para aplicar el silogismo hipotético, observen que lo que tienen que tener es digamos, dos condicionales
donde el consecuente de uno sea igual al antecedente del otro, ¿verdad? Bueno, y acá no lo tengo. Acá no lo tengo. No tengo eso. Pero a ver, recuerdo otra ley que es la de la contrarrecíproca, la ley de la contrarrecíproca, que recién la repasé, la ley de la contrarrecíproca que decía, P entonces Q equivalente, acá hay una equivalencia, a no Q entonces no P. Voy a aplicar esa ley en el paso 2, por ejemplo, en el paso 2. Y entonces aplico esa ley en el paso 2 y acá tendría Q entonces no P. ¿Lo están viendo? Q entonces no P. Sí. Entonces acá digo, en el paso 2 apliqué la ley de la contrarrecíproca. ¿Bien? En el paso 2, ley de la contrarrecíproca. Bueno, y ahora sí, fíjense, tienen acá que en esta condicional el consecuente coincide con el antecedente de la condicional del paso 3. Entonces ahí yo tendría oportunidad de aplicar el silogismo hipotético. Y entonces digo ahora que entre el renglón 1 y 3 aplico el silogismo hipotético. Si P implica a Q y Q implica a no P, entonces ¿qué se deduce? Que P, ¿qué? Que P entonces no P, que sería una Muy bien. contradicción. Y bueno, veamos, o sea, ya intuís que es una contradicción. ¿Pero hay alguna ley que te hable de esto? No, ¿verdad? No. No, pero bueno, a ver, entonces, bueno, está buena tu intuición. Vos intuís que P no te puede implicar su contrario. Está bien, pero ¿cómo lo pruebo con las leyes que tenemos? Entonces, fíjate, ya lo escribí acá, fíjate que otra ley, voy a borrar esto. Vayan Profe, ahí anotando se ustedes, aplica chicos. la ley de la condicional para sacar. Claro, ley de la condicional. A eso la iba a recordar acá. Decía la ley de la condicional. P entonces Q, toda condicional, es la equivalente a una disyunción entre la negación de su antecedente y su consecuente. Ley de la condicional. Eso es muy conveniente para eliminar condicionales. Se transforma en disyunción. Entonces acá te va a quedar negación del antecedente, que es P, o su consecuente, tal cual. Entonces acá me quedan no P o no P. Entonces, renglón 4, ley de la condicional, que me permitía transformar una condicional en disyunción. ¿Y esto qué ley aplico? Ley de idempotencia, profe. Muy bien, acá. Renglón 5, idempotencia. Bien, y entonces esto es no P. Y eso era lo que tenía que llegar, porque yo estaba en el método directo. Entonces tenía que llegar a la conclusión. No P. Ahí está. Miren, es cierto que si lo hubiera hecho por tabla de verdad, sería una tabla pequeña de 4 renglones. Pero miren, el trabajo que tuve es, escribo las premisas, que son 2, y aplicando estas 4 leyes, ya deduje la conclusión, o sea, fui más rápida que haciendo tabla. Y eso que fui lerda porque estoy explicando, digamos, pero en la medida en que ustedes tengan práctica, la aplicación de esta ley sale volando. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es la idea. Aplicar todas las leyes vistas para, bueno, las que crean oportunas para demostrar la conclusión. Otra pregunta que pudieran hacerme es si es que esta es la única forma, este es el único camino. No, podrían ustedes, a partir del paso 3, haber aplicado otras leyes, como por ejemplo, aplicar la contrarrecíproca acá, por ejemplo, acá aplico la contrarrecíproca acá. En vez de en el paso 2, como lo hice, aplicarlo en el paso 1. Entonces tendría no Q, entonces no P, y lo que me quedara acá va a ser muy parecido, pero no idéntico. Así que no hay un único camino, ¿eh? Y
En otro ejercicio que a lo mejor tengan más alternativas, va a haber más de 2 caminos. Entonces, si yo lo hago de un modo, no quiere decir que sea el único modo. Entonces, si en un ejercicio del práctico, por ejemplo, ustedes ven que un compañero, ustedes lo han hecho de un modo, y un compañero lo hace de otro modo, puede ser que los dos estén bien, o sea, no se preocupen por eso. No sé por qué no se pegó. A ver. Quiero hacer el segundo. Bien, entonces, hagamos también por el método directo. Entonces, pasos, razones o justificación. 1. Primera premisa. P entonces Q o R. 2. P entonces no Q. Premisa. 3. P. Premisa. Imaginen ustedes que pueden tener razonamiento de más premisas, ¿no? 4, 5, 10.000 premisas. Bien, y imaginen que hacer tabla de verdad de eso es imposible. Bien, y fíjense en ustedes, está hermoso acá para aplicar qué leyes. Indirecta. Estoy con el método directo. Estoy con el método directo, pero ¿qué leyes? No escuché bien, ¿has dicho indirecta? Sí. No, leyes lógicas. O reglas de Adicional. diferencia. Contrarrecíproca. Podría ser, pero a ver, miren, tienen en el renglón 1 y 2 dos condicionales donde el antecedente es P. Y luego en el renglón 3 dice P sucedió. ¿Qué ley le habla de que cuando tienen una condicional y el dato de que el antecedente sucedió, entonces el consecuente sí o sí debe suceder? Ese es el modus ponens. El modus ponens decía, si P te lleva a Q y sucedió P, entonces sí o sí, como Q es consecuencia de P, al suceder P, también va a tener que suceder Q. Si llueve, entonces se mojan las calles. Ok, está lloviendo. Por lo tanto, las calles se están mojando. Profe, ¿cómo se llama esa ley? Modus ponens. Modus ponens. Modus ponens. Significa modo afirmativo. Ah, bien, gracias. En latín es muy famoso. ¿Ah? Modus ponens. Modo afirmativo. Entonces, fíjense que tienen ahí ustedes ideal. Renglón 1 y 3. 1 y 3. Aplicando modus ponens. ¿Qué deducen? Dice P que implica Q o R. Y el renglón 3 dice P sucedió. Por lo tanto, si P sucedió y P te lleva a Q o R, entonces UOR. Q o R. Así de fácil. Q o R es su consecuente. Acá estamos hablando de, esta es una fórmula donde con P es representado al antecedente, con Q al consecuente. Pero pueden ser cualquier expresión, ¿no? La idea viene a ser, miren, para que no se queden ahí pensando que las letras tienen que ser idénticas. La idea es la siguiente, que si ustedes tienen un antecedente que te lleva a un consecuente y saben que el antecedente, sea quien sea, sucedió, entonces pueden concluir que el consecuente también. ¿Ah? No se queden enamorados de la letra. Bueno, entonces acá mi consecuente es Q o R. Bueno, entonces sucedió Q o R. Pero también puedo aplicar el modus ponens al renglón 1 y 2. Perdón, 1 y 2 no, 2 y 2, 3. 3. 2, 3. Profe, Y ¿se puede entonces, ver el modus ponens
al revés, digamos, si tengo el consecuente que sucedió, Y prácticamente, no. ¿no? No. Ok, No, esto vale en este sentido nada más. Si el consecuente sucedió, no necesariamente tiene que ser, o sea, estarías pensando que esto es así, en ese sentido, no. Vale solamente así, en este sentido. Si el consecuente sucedió, el antecedente podría haber sucedido o no, esto no, al revés no vale. ok, profe, gracias. Bien, entonces, entre el renglón 2 y 3, P te lleva a no Q y sucedió P, por lo tanto, No, Q. no Q. Bien, modus ponens también. Siempre miremos a qué tengo que llegar, ¿no? Tenía que llegar a no ere. Bueno, fíjense ahora renglón 4 y 5. ¿Qué ley pueden aplicar? Tienen ahí una disyunción y en el renglón 4 tienen una disyunción y en el renglón 5 tienen el dato de que uno de los términos, Q, no sucedió. Q no sucedió. Quien sucedió es no Q. Entonces, Q no sucedió. Entonces, perdón, ¿cómo se llama una ley que tenía que ver con esto? Silogismo disyuntivo, ¿no es? Bien, silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo, fíjese en la tabla, decía así: si tiene una disyunción y uno de los dos términos no sucedió, por ejemplo, no sucedió P, entonces no sucedió, entonces quien debe haber sucedido es Q. Si no sucedió P, por lo tanto tiene que haber sucedido Q. Bien, bueno, y acá, ¿qué es lo que yo tengo? Q o R. Y no sucedió Q, entonces, ¿quién tiene que haber sucedido? R. R, bien, perfecto. Entonces, la conclusión es R. Y yo tenía que llegar a su contrario, a no R. Por lo tanto, el razonamiento, ¿cómo es? O sea, ¿puedo llegar a la conclusión? Si yo llegué a R, o sea, yo llego a descubrir que si las premisas son verdaderas, quien es verdadero es R. Entonces no R es falso, porque lo verdadero es R. Entonces el razonamiento no es válido. No se puede, o sea, digamos, a partir de esas premisas, bien, la conclusión válida es R, no R. Por lo tanto, no R no se deduce de esa premisa. Quien se deduce de esas premisas es R. Bien, acá, a ver, me olvidé de concluir acá. Acá, que lo dije en palabra, ¿no? Sí lo dije en palabra, nada más que faltaría escribirlo. Como en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, la conclusión era no P, y llegamos a no P, entonces aquí, ¿qué decimos? El razonamiento es válido, porque hemos podido llegar a la conclusión. Es válido. Partimos de las premisas y llegamos a la conclusión. Bien, si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Pero aquí lo verdadero es R, no R. Por lo tanto, el razonamiento no es válido. Bien. Estamos. Bien, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, en la práctica van a tener más ejemplitos, así que yo los invito a hacer, ¿bien? Y siempre con las leyes a la vista, para no olvidarlo, a practicar mucho, porque en la medida que practican mucho, más rápido sale. Bien, y no van a tener en la práctica situaciones
de donde puedan aplicar métodos indirectos, o sea, donde se vean forzados a aplicar métodos indirectos. Todos los ejercicios de la práctica le va a salir por un método directo, ¿bien? Todos los ejercicios de la práctica. Queremos que por lo menos eso en un primer año, en estos primeros meses de la carrera, ustedes lo tengan en claro eso. Pero sepan de que cuando no se da por método directo, no se puede hacer por método directo una demostración, existen los métodos indirectos. Ya váyanse por lo menos entrando, o sea, por lo menos conociendo que hay otro mundo de demostraciones, que de a poco se les va a ir presentando a ustedes en las materias, en las matemáticas, porque bueno, hay demostraciones que no se pueden hacer de manera directa. Bien. Antes dábamos ejercicio de método indirecto, pero por falta de tiempo, qué sé yo, ya dijimos, no, bueno, eso lo van a aprender con el tiempo. Bien, vamos a la última parte de la unidad 1, llamada lógica de predicado o de primer orden. Recuerden que nuestra unidad 1 se llamaba lógica proposicional y de predicados. Bien, la palabra predicado ustedes la conocen desde la escuela primaria, ¿verdad? Cuando la maestra de lengua nos hacía analizar oraciones. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Uno que decía de predicado. Que el predicado es lo que se dice del sujeto. Si yo digo, Luis canta en la ducha, digamos, el sujeto es Luis, ¿y qué digo de Luis? Que canta en la ducha. Ese era el predicado. En el predicado estaba el verbo. Bien, no se diferencia mucho del concepto que ahora les voy a mostrar de lógica. Pero tiene su diferencia y que obviamente hay que tenerla en claro. Y cuando veíamos proposiciones, habíamos definido que una proposición era una afirmación, de la cual se podía decir verdadero o falso, pero no ambas. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo les doy ahora este ejemplo. X es par. ¿Ah? A ver, ¿qué par? ¿De quién se dice par? Número, ¿verdad? De un número. X es número par. ¿Esta es una afirmación? Sí, ¿verdad? Porque está afirmando algo. X es número par. Pero yo de esto puedo decir verdadero o falso. No. No, porque no sabemos cuál es X. ¿Quién es X? No sabemos. Ahora, si yo les digo, bueno, X vale 5, y reemplazo ahí por 5, ¿bien? En vez del X pongo el 5. 5 es número par, ahora ya es falso. Y si lo reemplazo por 6, 6 es número par, ya es verdadero. O sea que esta frase es especial, porque al tener una variable y al asignar valores a esa variable, ya se convierte en proposición, y de eso sí puedo decir verdadero o falso. Esto es lo que llamamos predicado. Es una frase que no es proposición, es afirmativa, pero no es proposición, pero contiene una o más variables, que cuando se reemplazan por valores de un universo dado, se convierte en proposición. ¿A qué se refiere con universo dado? Bueno, acá estoy hablando de números, o sea que no se me va a ocurrir aquí poner cualquier cosa que no sea un número, ¿verdad? Porque el concepto de par, impar, es de los números. O sea, no voy a reemplazar por cualquier cosa, ¿verdad? Voy a poner algo para lo cual esto tenga sentido. Bien, igual que si digo X es primo de Luis. Perdón, X es primo de Y. X es primo de Y. Bien, bueno, de nuevo, una frase que no es proposición, pero que tiene dos variables. Que cuando le doy valores a la variable, esto sí se convierte en proposición.
Y por supuesto que el hecho de ser primo se refiere a las personas, o sea que el universo dado, en este caso, es de personas. Entonces, si yo aquí pongo Juan, que X sea Juan, y acá pongo Luis, ya de esto puedo decir verdadero o falso. Juan es primo de Luis, verdadero o falso. Bien, bueno, entonces ahora predicado es todo esto. Todo esto. No es solamente lo que va desde el verbo en adelante. No, es todo. Es un junto con la variable. Esto es predicado. Este sería un predicado en una variable y este sería un predicado en dos variables. Por eso es que también le llaman, en algunos libros le llaman función proposicional, porque esto depende de X, es función de X. ¿Bien? ¿Entendida la diferencia? Se parece mucho al concepto de la escuela, pero no es idéntico. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos nombre a esto? Como se pueden convertir en proposición, le damos el mismo nombre que a las proposiciones, P, Q, R, espérame un segundito, silencio al perrito, le damos los mismos nombres que a las proposiciones, pero ponemos así, P de X. O por ejemplo acá voy a poner Q de X, Y. Bien, este sería un predicado en una variable, X, y este sería un predicado en dos variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya reemplace por un valor, voy a poner así, por ejemplo, P de 3. ¿Qué significaría P de 3? P de 3 sería, 3 es número par. Esto ya es proposición. Esto es falso. Entonces voy a poner así, P de 3, falso, o bien, o 0, ¿verdad? 0 como valor de verdad, no como número entero. ¿Mm? Y si pongo acá Q de Juan de Luis, ¿ah? Sería Juan es primo de Luis, supongo que lo conozco, y entonces yo ya voy a poner que esto es falso o verdadero. Bueno, supongamos que sea verdadero, voy a poner así. Bien, este tema, chicos, es el tema de lógica de predicados, es la base de un lenguaje de programación llamado Prolog. Prolog es un lenguaje de programación basado en el concepto de predicado. Esto significa programación lógica. Y se usa mucho este lenguaje de programación, que creería que lo ven en sintaxis, se usa mucho este lenguaje para base de datos. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes tengan una base de datos donde el universo sean de personas. Y entonces, por ejemplo, definan P de XY, X es padre de Luis. Y entonces, ese programa les puede, X es padre de Y, perdón. Entonces, ese programa les puede hacer la búsqueda de todos los casos a donde P de X es verdadero, para buscar todas las personas que están relacionadas de este modo. ¿Quiénes son los padres de quién? En una base de datos de personas, por ejemplo, para hacer búsquedas. Bien, o si yo digo Q de X, X tiene 20 años. Entonces yo a lo mejor tengo una base de datos de miles de personas. Bueno, yo nada más necesito filtrar a los que tienen 20 años. Entonces pido la búsqueda de dónde Q de X es verdadero y que me haga la búsqueda. Bien. Bueno, vamos a lo que nos concierne a nosotros. Esto lo van a ver después ustedes. Bien, entonces, cuando tenemos un predicado, siempre vamos a tener asociado a él un universo dado. Ese universo puede ser pequeño o grande. Supongamos, ¿no? Supongamos que yo les diga P de X
X, a ver, X es par. X es par. Entonces, por ejemplo, y que el universo, bien, sean de estos números. Los números naturales, todavía no tenemos la unidad 2, los números 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta el 10, por ejemplo. Los números naturales del 1 al 10. Bien, entonces, se supone que yo de aquí debo sacar los reemplazos. Entonces, P de 11, por más que sea falso, digamos, en este universo no tiene sentido porque 11 no pertenece a ese universo. Bien, igual que si, por ejemplo, ustedes le dicen P de 1/2. Esto sin sentido. Esto sin sentido. 1/2 no pertenece a este universo. Bien. 1/2 no tiene sentido decir si es par o no. No existe la paridad en los números fraccionarios. Bien. Ahora, supongamos que yo les diga, ¿existe algún, les planteé la siguiente pregunta, ¿existe en este universo un valor de X para el cual P de X es verdadero? ¿Existe aquí algún valor para el cual P de X es verdadero? Sí, profe. ¿Sí, verdad? Entonces, para 2, para 4, para 6, para 8. Bien, bueno. Entonces, cada predicado está asociado a un universo. Hay que tener bien en claro las dos cosas. ¿Quién es el predicado? ¿Qué dice? ¿Y quién es el universo? Porque el universo me da los valores posibles de reemplazo. No los valores para el cual es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, para 3, para 1, eso no es verdad, ¿no? Por supuesto, ahí el predicado es falso. O sea, es simplemente el conjunto de valores para el cual esta frase tendría sentido. Sentido, no que sea verdadero o falso. Sentido. Sentido preguntarnos eso. Bien, bueno. Ahora, miren, si yo escribo ahora esto, recién les dije, le pregunté, ¿existe un X para el cual X es par? Y me han dicho sí, por ejemplo 2, ¿verdad? O sea que esta pregunta, pensándola como afirmación, es verdadera. Existe un X para el cual es par, verdadero. Y si pongo ahora todo valor de X cumple que X es par, ¿esto me pueden decir ustedes verdadero o falso? Eso es falso. Falso, profe. Eso es falso. O sea, ¿cómo es que yo sin dar valor a X, yo puedo decir que esto es verdadero y que esto es falso? Y es porque he agregado estas palabritas. Estas palabritas son especiales. Me hablan de la frecuencia, digamos, con que esto es verdadero. ¿Hay al menos un valor para el cual esto es verdadero? Sí. ¿Todos los valores de X cumplen que esto es verdadero? No. Falso. Todos los valores no. Para 1 no, para 3 no. Para 2 sí, para 4 sí, pero para todos no. Estas palabritas se llaman cuantificadores. Cuantificadores. Miren, la palabra cuantificadores viene de cuánto, ¿verdad? Cuantifica, de cuántas veces o de la frecuencia con la que algo se cumple. Existen dos tipos de cuantificador, el existencial y el universal. El cuantificador existencial me dice que en ese conjunto hay por lo menos un valor que cumple el predicado. Y el cuantificador
universal, el todo, me dice que todos los valores cumplen un predicado. Por supuesto, eso puede ser verdadero o falso. Pero el mensaje de estas palabras hace que un predicado ahora ya se convierta en proposición. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un predicado, eso no es proposición. Pero si yo al predicado le antepongo estas palabritas, existe un valor que satisface, o todos los valores satisfacen el predicado, eso ya sí es proposición, porque ya de eso ya sí puedo decir verdadero o falso. Lo definamos formalmente. Cuantificador. El cuantificador es una palabra o símbolo que indica la frecuencia con la que un predicado se cumple en un determinado conjunto. Bien, la frecuencia. No a lo mejor, no tan exhaustivo como si fuera una probabilidad de decir una frecuencia del 50%, del 20%. No, esto es más simple, digamos, es una primera aproximación. Existen dos cuantificadores. El existencial es cuando por lo menos para un valor se cumple. Por lo menos para un valor se cumple. Y se representa así. Tengo un predicado, se representa así. Existe un X que cumple P de X. Si quieren pongan ahí una comita para separar, o no hace falta, como en este caso, no hará falta. Bien. Con solamente dejar un espacio, suficiente. Existe, una E, yo la estoy haciendo así nomás, es como una E invertida. Bien. Bueno, existe un X que cumple P de X. También se lee al menos un X cumple P de X, por lo menos un X cumple P de X. Bien. Algún X, algunos. No va a haber diferencia entre algún y algunos. ¿Ah? O sea, esto va a ser verdadero si un valor cumple, o si más de un valor. Bien, entonces, esto puede ser verdadero o falso. Verdadero sería si encuentro un valor que lo cumple. ¿Puede haber más de un valor? Sí, no me va a importar cuántos valores lo cumplan, sino que por lo menos haya un valor. Y va a ser falso cuando nadie lo cumpla. Entonces, supongamos que yo diga, supongamos que sea P de X, X tiene 18 años. Y que el universo de discurso sean ustedes. Comisión 1K5. ¿Bien? Ese es el universo de discurso. Ustedes. Entonces, yo encuentro a alguno de ustedes que tiene 18 años, ya está. Eso sería verdadero. A lo mejor haya 20 personas de 18 años. Bueno, no importa cuántas haya. Con que haya uno, ya está. Esto es verdadero. Entonces, el existe X, P de X sería, existe, ¿cómo se leería esto? Existe una persona en la comisión 1K5 que tiene 18 años. ¿Cómo lo pruebo? Pues encontrando uno al menos. Bien, entonces digo, bueno, a ver, Juan, ¿tenés 18 años? Sí, me dice, ya está listo, esto es verdadero. Bien, pero supongamos que en vez de esto, que tiene 18 años, digo, X tiene un perro de 30 años. Bueno, que yo sepa, no hay perro de 30 años, ¿verdad? Los perros a lo sumo creo que viven 16, 18 años. Bueno, X tiene un perro de 30 años. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene un perro de 30 años? Y me dicen, no. Nadie tiene un perro de 30 años. Entonces, esto sería falso. Les pregunté a todos me dijeron, no tenemos perro de 30 años. ¿Bien? Bueno. El otro cuantificador ¿Profe? es el... Sí. ¿Y no cambia la expresión? ¿No se tacha la E? No. Ok. Yo simplemente digo que esto sería falso.
Ok, ok. Pero por supuesto que existe la expresión no existe, que la podemos poner así con nuestra negación, ¿ah? Aunque existe el símbolo negado, podés poner así o así, así. Eso es no existe. ¿Estamos? Sí, Nosotros como nosotros tenemos un símbolo para negar, lo vamos a escribir así, ¿ah? Entonces, si esto es falso, ¿cómo sería esto? Si es su negación. verdadero. Esto sería verdadero. Es verdadero. Nadie tiene un perro de 30 años. ¿Ah? Esto puede leerlo. No existe o nadie. Nadie tiene un perro de 30 años. Es lo contrario. Por lo tanto, si la frase original es falsa, su negación es verdadera. Bien. Y el otro cuantificador se llama cuantificador universal, porque ya ese se va a referir a todo nuestro universo de discurso. Se va a representar así, como si fuera una A invertida, para todo X P de X. Esto se lee, todos los X del universo de discursos dado cumplen P de X. ¿Ah? También se puede leer para todo, o cada X cumple P de X, o cualquier X cumple P de X. Bien, no hay una única manera. Entonces, en la práctica se van a encontrar con una gama de posibilidades. Bueno, y por supuesto que esto puede ser verdadero o falso, porque esto ya sí es proposición. ¿Está claro eso? Un predicado no es proposición. Esto es un predicado. ¿Bien? El predicado no es proposición, pero cuando al predicado lo cuantifico, eso ya cuantificado se convierte en proposición. Yo de esto sí puedo decir verdadero o falso. Bien. Bueno, ¿y cuándo va a ser verdadero? Cuando investigue a cada individuo del universo y todos me digan sí. Sí, cumplimos P de X. ¿Y cuándo va a ser falso? ¿Qué les parece? Cuando al menos uno falle. Cuando para al menos uno no se cumple el predicado. ¿Verdad? Entonces, supongamos que P de X sea X es mayor de 15 años. Y que mi universo sea comisión 1K5. Bueno, entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿son mayor de 15 años? Sí, me van a decir sí, 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 todos me van a decir sí. Tengo que preguntarles a todos. Entonces, para todo X P de X sería todos los estudiantes, ¿verdad? De la comisión 1K5 tienen o son mayores de 15 años. Bien, entonces le pregunté a cada uno de ustedes, cada uno me dijo sí, me confirmó que es mayor de 15 años, entonces esto va a ser verdadero. Para todo X de X es verdadero. Pueden poner así o pueden poner el 1, ¿ah? Bien, pero si ahora el ejemplo fuera X es mayor de 20 años, bien, entonces, ¿cómo va a ser eso? Seguramente. Va a ser falso, ¿verdad? Sí, ¿Hay profe. alguien de 18, 19 años? Yo, Bueno, listo, entonces ya está. Me has dicho sí, entonces ya está. No me hace falta saber el resto de edades. Con que yo haya encontrado a alguien que no tenga 20 años, ya está. Entonces, esta afirmación, todos los de la Comisión Nunca 5 son mayores de 20, es falsa. Porque hay alguien que no tiene 20. Bien, bueno. profe, Entonces, hagamos estas actividades y ya ahí vamos a hacer la práctica. Sí. Sí, entonces si encontramos a uno ya dejamos el análisis directamente. Ya, claro, a uno que no ok. la cumple.
Claro. A veces le llaman contraejemplo a eso. Uno que no lo cumpla. Bueno, dejemos el mundo de las personas y vamos a los mundos matemáticos. Esta actividad tiene por fin mostrarle cuán importante es que tengan muy en cuenta quién es el universo de discurso. Dice, dar el valor en el apartado A, dar el valor de verdad de las siguientes expresiones considerando que el dominio, no dije, dominio es sinónimo de universo, de discurso. ¿Bien? Bueno, estoy en el universo de discurso de los números reales. Entonces, por ejemplo, en el apartado 1, para todo x, x es mayor que 0. Este sería mi predicado. Claro, es un predicado matemático, que se puede expresar simbólicamente. X es mayor que 0, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿dónde está el verbo? En este símbolo. Esto se lee, es mayor que. ¿Bien? Entonces, ahí está claro eso, ¿no? Porque venimos de ejemplos con personas, a donde pongo la frase en palabras. Esta es una frase matemática. X es mayor que 0. Allí está el verbo, en este símbolo. Bien, y entonces, ¿cómo lo leemos a esto? Todos. No se pide acá, pero sería bueno agregar y decir cómo se lee. ¿Ah? Leer los símbolos. Todos los números, estoy en el universo de los reales, reales son mayores que 0. Claro, pongo plural, son, porque estamos hablando de varios, de todos, mayores que 0. Así se lee, ¿verdad? Todos los números reales son mayores que 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces lo puedo poner así. Falso. Pues justifiquemos. Porque no todos Bueno, son mayores pero dame un que valor. cero. Me está diciendo, Menos no uno. porque Por no. ejemplo, menos 1. Pues, por ejemplo, menos 1, ¿verdad? No es mayor que 0. Podemos poner así. ¿Quieren poner simbólicamente? Así. En palabras también. Menos 1 no es mayor que 0. Aquí les aclaré. Les aclaro, digo. Puse una comita acá. ¿Por qué? Porque si yo no pongo comita, Sartre le decía que la comita era optativa. Acá sí hace falta comita. No vaya a ser cosa que alguien piense que acá X por X y X se están multiplicando. ¿Me entienden? Que acá creen de que acá tengo un X al cuadrado. No. No. Esto es un símbolo. Esto no va operando a esto. Este es el cuantificador y esta es el predicado. Profe, ¿y se puede usar la barrita de tal que? Sí, 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 sí. Ok. Aunque la barrita es más para el existe. El tal que como que queda bien decir, existe X tal que cumple tal cosa. Mientras que aquí para todo X tal que, no. Para todo X se cumple lo siguiente. Ok, profe. No lo considero error, ¿no? Pero no lo vas a ver, es muy frecuente eso. Bueno, ¿qué más le iba a decir? ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Siempre hay que dar un contraejemplo? Claro, porque es tu justificación de por qué decir que es falso. Ok. Dice el apartado 2. Existe X, tal, acá sí, ¿ve? Pone la barrita. O la coma o la barrita. ¿Bien? Existe X tal que esto. Bueno, miren. Igual que arriba, tengo una expresión matemática, una ecuación. ¿Dónde está el verbo? Acá, en el símbolo de igualdad. Porque uno que lee, existe un X tal que multiplicado por 3, restado a 5, es igual a 0. El verbo está en el igual. Bien. A veces tienen esa duda tan simple y se traban ahí. Piensan, ¿qué tienen que ver esto con predicado? Si esta es una ecuación. Pero una ecuación es una condición.
Se olvidan de eso. ¿Qué es una ecuación o una desigualdad? Es una condición. Entonces acá estoy diciendo, todos cumplen esta condición. Acá, ¿existe alguien que cumple esta condición? Bien, el verbo está en los símbolos. Entonces, lean las ecuaciones en palabras y van a ver que usan verbo. Bueno, entonces, existe, leamos, existe, o al menos pueden leer de muchos modos, existe no sé qué me pasa. Se le cayó la conexión, profe. Así Ay, suele sí. ser el whiteboard. Qué mal. No puedo Le puede escribir. dar a actualizar, capaz que ahí Sí, deja. pero bueno, no sé si eso me va a llevar tiempo. Sí, me va a llevar tiempo. Bueno, ¿están viendo esto? Sí. Intentar de... pero parece que tengo buena señal de internet. Bien, Es a el ver, capaz... programa, creo, porque a mí también me pasa. A ver, la voy a volver a abrir. Bueno. No me muestra la pizarra. Me muestra para abrir una nueva pizarra, pero no la pizarra sobre la cual estaba escribiendo. No, debe ser que se está actualizando, no me permite hacer nada. Bueno, miren, vamos a hacer práctica ahora entonces. ¿Bien?